Bienvenidos a Proyecto Sana. Sobreviviente de abuso narcisista, ámate. Presentado por Diana Ferrer. Académicamente soy artista, docente, magíster en orientación de la conducta y locutora de la Universidad Central de Venezuela. Mi intención es educar y orientar a las personas en cuanto a este tema y los invito a seguirme en @dianaferrerdf, @dianaferrer.df. ¿Qué es un trastorno de personalidad? Un trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. Esto según el DSM-5 en la página número 5. Y se preguntarán ustedes, ¿qué es el diagnóstico o qué es el DSM-5? Pues es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Allí contiene las descripciones, síntomas y otros criterios para poder diagnosticar los trastornos mentales. ¿Qué es un trastorno de personalidad narcisista según el DSM-5 en su página 365? Es un patrón dominante de grandeza y prepotencia, donde hay fantasías de éxito, poder, brillantez, belleza o amor. Cree además que es especial y único. Le gusta el trato especial y alto estatus. Tiene necesidad excesiva de admiración, sentimiento de privilegio, expectativas no razonables, explota las relaciones interpersonales, se aprovecha de los demás, carece de empatía, envidia a los demás o cree que estos sienten envidia de él. Tiene comportamientos o actitudes arrogantes y de superioridad. ¿Cómo puedo entonces detectar un narcisista? El narcisista tiene herida de infancia que se le denomina la madre muerta, madre fría o madre negligente, aunado a un padre ausente. Es un tema amplio y tenemos que saber que no todos los narcisistas crecieron en un hogar disfuncional. Algunos contaron con padres amorosos y aún así desarrollaron este trastorno. Son camaleónicos, es decir, se camuflan y fingen, tienen alta capacidad teatral, tienen la habilidad de mentir con facilidad, de recrear múltiples realidades y además creerse estas mentiras. Es un ser parasitario que depreda emocional, sexual, económicamente, humilla, doblega a la víctima para que le haga todo lo que él o ella requiere. Hacen acompasamiento, buscan mimetizarse, aplican las neuronas espejo, son manipuladores por excelencia y fingen ser víctimas, juegan algo que en la psicología se llama como pity play. Son excelentes seductores, tanto con palabras como amabilidad, como favores. Se muestran muy amables en la primera etapa, pero es parte de su estrategia. Y cuidan mucho la imagen personal, la fachada social, lo que aparentan ante los demás. ¿Quién diagnostica al narcisista? Los psicólogos y los psiquiatras. Pero ¿qué pasa? Muchos profesionales sostienen que el narcisista o la narcisista es capaz de manipular los resultados, asistir a terapia, aprender técnicas de psicología y emplearlas contra su víctima para poder manipularla de un mejor modo. ¿Cuáles son las etapas que ejerce el narcisista en las relaciones amorosas? Un narcisista puede estudiar a su víctima por días, meses y hasta años. La primera etapa es el bombardeo e instauración del vínculo. Ejecuta preguntas claves que le brindarán información respecto a posibles traumas de la víctima, gustos, sueños, miedos y pasiones.
da regalos, sorpresas, desayunos, almuerzos, invitaciones. Te ama de repente como a nadie en su vida y resulta que eres su alma gemela. Además, nunca sintió eso por otra persona. Son frases muy típicas de este tipo de personas. En la etapa 1 vamos a ver 4 fases. Y la primera es el bombardeo amoroso, seguida de la fase del espejo, donde él o ella se reflejan y dicen que son igual a ti, que les gusta lo mismo, que sueñan lo mismo. La víctima en ese momento baja la guardia y siente que ha conseguido su alma gemela. Por ende, es importante enseñarle al paciente que es un ser completo, que no necesita su media naranja ni una alma gemela, sino que ya viene entero por sí mismo. El narcisista es muy inteligente y va a aplicar una técnica que en PNL le llamamos la técnica de acompasamiento. La aplica tan perfecto que logra manipular a su víctima. Ya una vez que la tiene en sus manos, pasa a la segunda etapa, que es la devaluación. Y es que aquella princesa o aquel ser hombre maravilloso del que te enamoraste desaparece y empieza a convertirse en un ser que ejecuta bromas sutiles e hirientes. Miente de un modo más descarado aun cuando tienes pruebas que demuestran lo contrario. Miente mirando a los ojos, jura por sus hijos, por su madre o por cualquier ser sagrado que está diciendo la verdad, pero realmente está mintiendo. Arruina momentos especiales, cancela citas a última hora, hace desplantes de todo tipo, ningunea a su pareja. Un día le da cal, un día le da arena, un día la quiere, otro día la odia, un día le da sexo, otro día se lo quita. La ignora, le da refuerzos intermitentes, empieza a triangular, esto es muy importante, triangula diciendo no tengo tiempo porque tengo que ir al trabajo, aun cuando lo tiene, no tengo tiempo porque mis hijos son más importantes y si me pones a elegir entre ellos y tú los elijo a ellos. Y no lo hace desde el ámbito empático, lo hace cuando la víctima ni siquiera ha provocado una situación hostil. Aplica la ley del hielo. Si no obedeces, te deja de hablar, te ignora, no te hace el amor, no te busca, no te escribe. Aplica la luz de gas o gaslighting para confundir a la víctima. Y empieza a jugar a la violencia verbal diciéndole que es una tóxica loca que además no recuerda dónde deja las cosas ni lo que hace porque él ya ha jugado a esto de enloquecer a su víctima. Le da migajas de amor, le hace un profundo daño emocional y la va sometiendo al aislamiento y control. Empieza a indicarle qué hacer, cómo vestirse, qué no hacer, qué subir en una red social, qué no debe subir, cómo debe hablar ante ciertas personas, a quién debe frecuentar y a quién no. El sexo, como lo dijimos en la primera etapa, es un sexo salvaje. Y en la segunda etapa de la devaluación va a hacer racionamiento de sexo, ya no va a haber ejercicio de la función sexual todos los días o como con la misma frecuencia, sino que él va o ella va a decir cuándo sí y cuándo no. Lo mismo para abrazos, cariños, palabras bonitas y momentos especiales. Hay una manipulación descarada, empieza a solicitar préstamos de dinero, dice que tiene deudas, exige regalos, ropa, atención. Y es cuando la víctima se desdibuja y afronta lo que llamamos en psicología social como la disonancia cognitiva. La etapa 3 es el descarte y va a depender de si eres suministro primario o secundario. De repente un día el narcisista o la narcisista desaparecen sin mayor explicación. Te dejan en plena depresión, pérdida económica, muerte de un hijo o cualquier otra situación adversa. Actúa como si la ex víctima o ex pareja no existiera. No le duele dejarte, no te extraña, no tiene remordimiento y mucho menos sentimiento de culpa. Cuando es descartado por su víctima, va a manipularla hasta que lo acepte o la acepte de nuevo y pueda vengarse. Ejerce siempre en el final la campaña de difamación, diciéndole al círculo cercano, amigos, familia, que su expareja está loca. La cuarta etapa, que es el hovering o triangulación post ruptura, acá nos hacemos las siguientes interrogantes.
Cuando fue el narcisista quien descartó, ¿qué pasa? Pues reaparece con su personaje en la primera etapa y es aceptado por la víctima, ejecuta todo lo que son las fases de su trastorno y a lo último se venga o se va de un modo más abrupto. Este ciclo se va a repetir cuantas veces sea necesario hasta que la víctima ponga un alto. Cuando la víctima fue descartada por el narcisista, él o ella le van a decir que por favor sigan siendo amigos para así sabotear el proceso de sanación y seguir parasitando. La triangulación por ruptura alude a que ellos y ellas siempre tienen varios suministros y con el nuevo suministro hace lo que no hizo con la expareja, además busca que se confronten y tengan discusiones por el ser amado, que es el narcisista o la narcisista. Eso le encanta, alimentarse de esos conflictos. ¿Por qué no bloquea o se aleja? Porque le gusta recuperar, venir, ir cuando él quiera y saber cuando la víctima se esté recuperando para atacarla. Si tiene una nueva amante, un nuevo suministro, yo como ex víctima debo decirle o advertirle, no. No, porque esta persona no te va a creer debido a que está en el bombardeo amoroso o ya desarrolló vínculo traumático. ¿Por qué los narcisistas y las narcisistas se venden como solteros o solteras? Porque les encanta sentirse codiciados. Les encanta que los busquen, que deseen estar con ellos. ¿Cómo reconocer a la víctima de un narcisista? Tiene hipersensibilidad, miedo, insomnio, es decir, no duerme bien, se exalta, tiene afección en el lóbulo prefrontal y en otras áreas del cerebro, tiene disonancia cognitiva, es la presencia esta entre la incongruencia entre el ser que me enamoré y el que ahora veo frente a mí. Un ejemplo de ello, la canción de Shakira que dice no fue culpa tuya ni fue culpa mía, una mujer que está buscando respuestas pero no las consigue producto de la disonancia cognitiva. Tiene indefensión aprendida y vínculo traumático. Es hipervigilante, pues de repente se sorprende siendo una especie de detective que quiere buscar en el pasado de este narcisista o de esta narcisista y saber por qué actúa así. Tiene inseguridad, baja autoestima, surge el sentimiento de vacío, siente que está básicamente muerta en vida y va a sufrir de nervios, de sudoración, de miedo, de temblor, llanto repentino. Allí hay que saber que el cerebro de esta víctima está inundado de feniletilamina. Esto es un tema más profundo que responde a los neurotransmisores, de allí que el que supere el apego a un narcisista, el vínculo traumático, es similar a quien supera la adicción a la heroína. No confía en nadie la víctima y no confía, lo más importante, no confía en sí misma, perdió la autoestima, posiblemente padece estrés postraumático y también amnesia perversa. Las frases sociales inapropiadas para los sobrevivientes son: es un maestro de vida, esto justifica el abuso, por algo lo atrajiste a tu vida, recuerda que eres inocente, no eres culpable de lo que te acusan, de modo que fuiste engañado por alguien que es camaleónico, que tiene un trastorno. Ay, ya se te pasará, esto no es para tanto. Esa es una frase que tiene ausencia de empatía. Es que te la das de víctima. Esto revictimiza y no comprende el vínculo traumático. Si no te amas, nadie te amará. Los sobrevivientes requieren apoyo y no requieren este tipo de frases que los hieren. Ejercicios prácticos para superar el abuso narcisista. Hay que aplicar el contacto cero con esta persona. Cuando hay hijos, se aplica la técnica gris. Hay que evitar mirarle a los ojos, hay que evitar reaccionar a sus provocaciones y evitar los encuentros en la mayor medida posible. Si no hay necesidad de tener contacto, no hay hijos de por medio, lo importante es darla por muerto y alejarse para siempre de esa persona. Practicar meditación u oración según la fe de la persona, salir a caminar, respirar, aprender a abrazarse, a sentir el sol, conseguir la paz y recuperar la autoestima. Para esto se recomienda la técnica del diario, que se escribe allí diariamente lo que sientes, aprender a estar contigo, abrazarte y crear la lista de horrores donde se plantea todo lo que esa persona le hizo a la víctima y cada vez que la busque o esta víctima quiera buscar a su perpetrador, que sí va a pasar por el mismo vínculo traumático que hay, es importante que lea la lista de horrores. ¿Cómo sanar? Te invito a leer el material del taller, aplica los ejercicios que allí se plantean y busca un especialista que
sepa de este tema y evite revictimizar. Alude a ese tipo de profesionales cuando le dicen al paciente, tú te imaginas todo, tú eres el responsable, tú eres el culpable. Ese tipo de terapeutas o de psicólogos, psiquiatras, no son los idóneos para estos casos de abuso narcisista. Entonces lo ideal es que busques un profesional que no te revictimice. Si tienes amigos, familia, jefes, cualquier otra persona que te revictimice y te diga que tú te lo buscaste, que te lo mereces, tienes que ir cortando el vínculo con ese círculo que es poco saludable. ¿A dónde puedo acudir si estoy en Venezuela y he sido víctima de una persona que me abusó psicológica, emocional o físicamente, sea o no narcisista? En el ámbito nacional existe INAMUJER, INTAMUJER, Fiscalía de Atención a la Víctima en el caso de cuando es hombre y a qué organismo asistir, pues va atención a la víctima. Puede ir también al CICPC. En el ámbito internacional está UNFPA, HIAS u otras ONG para ayudar a las personas que experimentan este tipo de situaciones. Sabemos que la palabra víctima se usa en asuntos legales y la palabra sobreviviente en el ámbito de la psicología, psiquiatría u orientación. Cabe la pregunta, ¿cambia un narcisista? Tengo que decirles que la mayoría de profesionales sostienen que el narcisista no cambia debido a que este trastorno surge en la infancia y se da o se fija a partir de los 13 años. Entonces, el narcisista no cambia, señores, simplemente mejora su estrategia de manipulación y engaño. Gracias por asistir a Sana, Proyecto Sana, que es sobreviviente de abuso narcisista. Ámate. Ese es el camino para salir de este tipo de relaciones, recuperando el autoestima, la seguridad, el amor propio, abrazándote y recordando que ahora eres un superviviente, porque yo sí te creo, porque eres inocente, porque hay un nuevo amanecer y sí es posible la vida después del narcisista. Mereces paz, mereces amor. Con mucho cariño, Diana Ferrer. Copyright, todos los derechos reservados, Diana Ferrer. Pueden seguirme en @DianaFerrerDF. Muchas gracias.